Buenos días. Vamos a esperar algunos minutos para empezar con la clase hoy. La clase pasada, el martes, estuvimos viendo entonces cómo se resolvía, cómo se encontraban los valores propios. Hemos visto un esquema para poder evaluar estos valores propios, digamos, basado en estos coeficientes. Ya no vamos a reiterar este cálculo. Bien, entonces van partiendo de la matriz de masas, de la matriz de rigidez. Necesitamos resolver la ecuación de valores y vectores propios. Para esto, la matriz, esta de acá, la determinante de esta matriz, de todo el conjunto, no hay que olvidarnos que la ecuación inicial era así: la rigidez menos los valores propios por las masas, todo esto multiplicado por los vectores propios es igual a 0. Al resolver esta ecuación, estamos trabajando con sistemas en vibración libre y asumimos la ecuación o la solución no trivial. La trivial es cuando los vectores o la matriz de vectores propios es igual a 0. Entonces decimos que más bien esta operación nos da igual a 0. En otras palabras, que la determinante de esta matriz sea igual a 0. Con esto hemos visto un método simplificado para poder encontrar primero esta matriz, y con esta matriz, que está formada por una serie de coeficientes, podemos nosotros encontrar entonces que la solución va a tomar esta forma de la ecuación característica. Hemos calculado entonces cada uno de los coeficientes, coeficiente 1, 2 y 3, y luego se trata de resolver las tres raíces características
Esto acá ya no voy a volver a reiterar. Y por lo tanto, de la ecuación característica que hemos formado, encontramos los tres parámetros, los tres valores propios. De estos valores propios, lo que necesitamos es encontrar entonces a cuánto equivale cada vector propio. Porque al resolver esa ecuación, al yo conocer ya los valores propios que al inicio eran mis incógnitas, ahora lo que hacemos es simplemente usar la ecuación inicial, la general, donde todo esto está multiplicado por los phis igual a 0. Entonces, cada uno de estos valores propios, vamos colocando los valores uno a uno y tenemos entonces un sistema de ecuaciones. Esta matriz K es una matriz de 3 por 3, la matriz de masas también es una matriz de 3 por 3. Entonces lo que está cambiando es que este vector propio para cada forma de modo va a tomar una forma donde vaya primero el piso 1, y luego, digamos, la forma de modo, si es el 1, el 2, el 3. Luego tendría para el segundo piso, de la misma forma, 2J, piso 2, modo 1, modo 2, modo 3. Y por último, para el tercer piso. Bien, esto es lo que se trata de resolver. Primero, entonces, para el primer lambda, para el primer valor propio, colocamos a cuánto equivale, resolvemos esta matriz, y luego también por facilidad lo que se puede hacer es decir que en el techo, por ejemplo, el phi 3J, para cada una de las formas de modo, valga igual a 1. Si yo conozco entonces este primer resultado, luego simplemente se reduce a yo encontrar, de acuerdo a las soluciones lineales que se puede formar de la ecuación matricial, bien, entonces puedo yo llegar a encontrar los otros valores en los otros pisos. Y de esa forma se ha llegado a encontrar modo por modo los valores propios. Entonces, lo que tenemos es que para cada valor propio, recuérdense que también un valor propio es la frecuencia circular al cuadrado. La frecuencia circular al cuadrado. Y luego la relación entre la frecuencia y los periodos se mantiene. Siempre va a ser que la frecuencia circular es igual a 2 veces pi sobre el periodo. Bien, entonces para cada valor propio, para cada forma de modo, podemos encontrar cuánto equivale cada uno de sus vectores propios. Y al final lo que hemos formado es una matriz de vectores propios. Es esta matriz phi. En esto consiste hacer un análisis modal. Ya la siguiente semana veremos su parte aplicativa. Con estos datos hemos procedido a calcular también estos indicadores que vienen a ser el vector L. Vamos a mencionar simplemente también con fórmulas. La carga generalizada es el L. Decimos que es igual a un phi, que es la matriz de vectores propios, pero la transpuesta. Todo esto multiplicado por las masas y luego multiplicado por un vector R, que se conoce como vector de arrastre. En los ejemplos que estamos viendo, que son pórticos planos, el vector R va a estar formado con puros unos. Entonces tenemos una cantidad de unos igual a la cantidad de pisos. Si nuestra matriz de masas, nuestra matriz de rigidez es de 3 por 3, lo mismo entonces el vector de arrastres tendrá la misma cantidad de filas. Pero es un vector. En pórticos planos es un vector. El siguiente parámetro se conoce como masa generalizada. La masa generalizada es simplemente a la matriz de vectores propios por la masa y nuevamente por la matriz de vectores propios. Hemos hablado que esto se da debido a que hay una propiedad que se conoce de ortogonalidad de esta matriz de
vectores propios, en las cuales nos dicen que la transpuesta, para que sea una matriz ortogonal, la transpuesta es igual a la inversa. Es igual a la inversa de esta matriz. Quiere decir que cuando multiplicamos, tiene que darnos 1, porque si yo multiplico la transpuesta por el vector, es como si estuviera dividiendo pues un valor discreto, 2 entre 2, me tiene que dar 1. Entonces la multiplicación nos da una matriz identidad. Y cuando premultiplicamos por la transpuesta, tal como hemos visto para la carga, y luego por la matriz ortogonal, tenemos lo que se conocen como valores generalizados. En este caso la masa, yo puedo multiplicar también a la rigidez de la misma manera y obtengo la rigidez generalizada y así. Bien, este es el segundo indicador. El otro indicador es el factor de participación modal. Este factor de participación modal se calcula simplemente como la inversa de la matriz generalizada, de esta matriz, la generalizada, por el vector propio. Y por último, calculamos la masa modal. La masa modal es simplemente la masa generalizada por el factor de participación modal al cuadrado. Entonces, tenemos acá una serie de indicadores para poder cumplir entonces para poder finalizar con todo el análisis modal. Esto lo hemos visto en la clase pasada, vamos a reiterar simplemente. Por ejemplo, esta es, como estamos indicando, esta es nuestra matriz de vectores propios. Esta es nuestra matriz de vectores propios y a esta forma de normalización se le conoce como para que los desplazamientos en el techo valgan 1, porque es la forma como hemos logrado nosotros solucionar o resolver. Vamos a ver si realmente se cumple que la multiplicación o que la transpuesta por la inversa nos da una matriz identidad. Primero se selecciona el número, el tamaño final del resultado y luego hago la multiplicación. A ver, vamos a ver si se cumple. Si la transpuesta es igual a su inversa. Entonces yo podría hacer que la multiplicación de la transpuesta por la propia matriz. Ahora Control Shift Enter. Tengo entonces este parámetro. A ver, vamos a ver. Vamos a calcular directamente para ver si se cumplen estas propiedades de ortogonalidad. Voy a calcular la inversa. Esta es la inversa. Y también ustedes pueden llegar a calcular la transpuesta. Bien, entonces esto vamos a dejarlo por un momento. Y los cálculos que hemos desarrollado en la clase pasada era encontrar, por ejemplo, la carga generalizada. Nos había salido estos valores. Déjenme ver porque yo acá... sí, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, la carga generalizada, lo que hemos mencionado nosotros es que es simplemente, tal como ustedes pueden ver acá la fórmula, la multiplicación de la transpuesta de los vectores propios, de la matriz de vectores propios, por la masa, que es la masa inicial, y luego por el vector de arrastre. Debo conocer previamente entonces el resultado de cuánto por cuánto tiene que ser. En este caso, la carga generalizada es de 3 por 3. Coloco la fórmula y con Control Shift Enter tenemos los valores. Calculamos también la masa generalizada. La masa generalizada es la multiplicación de 3 matrices, pero en Excel tengo que multiplicar de 2 en 2. Primero entonces la transpuesta por la matriz de masas y luego nuevamente por el vector
por la matriz de vectores propios. Control Shift Enter y nos da el valor que ustedes están observando. Bien. Luego pasamos a calcular el factor de participación modal. El factor de participación modal es simplemente la inversa de la matriz de masas generalizadas por el vector L o por la carga generalizada, tal como ustedes pueden ver. Es la multiplicación de la inversa de la matriz generalizada por la carga generalizada. Son solamente dos matrices. Control Shift Enter y me da un valor de lo que ustedes están viendo. Entonces, también habíamos indicado que cuando hacemos una conversión o estamos trabajando en el dominio ya de modos, estos valores ya no se refieren al primer piso, al segundo piso, sino están referidos a cada uno de los modos. Este es un cambio con lo que hemos estado también analizando. También para la masa generalizada y también para los factores de participación modal. Entonces, este no es el factor de participación modal para el primer piso, sino es para el modo 1. El siguiente paso es encontrar la masa modal. La masa modal también es la multiplicación de la matriz generalizada de masas por el factor de participación modal al cuadrado. Acá tienen la fórmula y tenemos entonces el valor. Yo también puedo calcular entonces, por otro lado, la masa total de análisis, la masa total. Esta masa total viene a ser la sumatoria de toda la masa de toda la matriz de masas inicial, que es esta de acá, la suma de todos estos valores. La suma nos da 0.9786. Ya tenemos entonces la masa total. Por lo general, a veces la masa modal se da en porcentajes, el porcentaje de masa modal. Pero este porcentaje de la masa modal tiene que estar referido a la masa total, a este valor. Bien, no hagan la sumatoria de la masa modal y luego cada uno en porcentaje, no. Hay que hacer la masa modal entre la masa total. Y tendríamos acá en porcentajes, para que nos den porcentajes, lo multiplicamos por 100 y podemos ver entonces acá el resultado en porcentajes. Copio para todos los términos y entonces ya tendría el porcentaje que está excitando cada forma de modo. A veces este resumen también hay que presentarlo, pero como valores acumulados. En valores acumulados, si yo uso el primer modo, estaría usando solamente el 90%. Si uso el modo 1 y el modo 2, haría la suma del 90 del anterior más la masa que excita el modo 2. Y así voy acumulando y hasta el tercer modo y me doy cuenta que he alcanzado un 100% de la masa sísmica. Esto quiere decir que si nosotros empleamos un solo modo de cálculo, el primer modo, estaríamos alcanzando un 90% de dicha masa. Si yo empleo el modo 1 y el modo 2, alcanzo casi el 99%. Y si usamos las tres formas de modo, estaría encontrando el 100% de la masa efectiva sísmica. Entonces, hasta este punto, acaba todo lo que es el análisis modal. Bien. Entonces ya tendríamos el cálculo completo. Tienen que preocuparse porque esto hacerlo de forma manual toma tiempo, en una práctica, en un examen. Para eso entonces, para la solución característica, yo les he presentado un enfoque simplificado que he elaborado, que son, digamos, pueden calcularlo pues brevemente o rápido. Bien, porque aplicar directamente la regla de Sarrus es bastante engorroso. Bueno, vamos a ver otra forma de normalización. ¿A qué llamamos normalización? En este punto, lo que nosotros hemos encontrado es, vamos a decirlo así, que los vectores propios estén normalizados para que el desplazamiento en el techo valga 1. Quiere decir que en el tercer piso, los desplazamientos valían igual a 1. Es lo que hemos resuelto. Esta es una forma de normalización que a veces se pide. Pero a veces nos pueden pedir, usted normalice
para que la masa generalizada, sea una matriz identidad. La matriz identidad está formada por puro unos y es una matriz diagonal. Bien, ahora a lo que nosotros nos estarían pidiendo es cuál es este vector propio, cuál es este nuevo vector propio para que calculada la masa generalizada me salga una matriz identidad. Si nosotros vemos en este momento el cálculo de la masa generalizada, no nos ha dado valores pues de 1, ¿no? Con estos datos, con estos valores de phi, nos ha dado esta matriz generalizada, donde podemos asumir que en la diagonal principal, de acuerdo al concepto de ortogonalidad, solamente se tienen valores. Fuera de la diagonal principal, los valores son cercanos a 0. Ustedes pueden darse cuenta acá. Los valores son menos a la 16, menos a la 17. Bien, entonces fuera de la diagonal, los valores se pueden aproximar a 0. Ahora lo que nos están pidiendo es, hay que estandarizar, hay que normalizar el vector propio o la matriz de vectores propios para que esta matriz de esta masa generalizada tenga solamente valores 1 y fuera sean iguales a 0. ¿Cómo se hace? Vamos a hacerlo también paso por paso. Lo primero que requerimos, y eso tienen que hacer ustedes, es partiendo, digamos, de esta matriz de vectores propios, esto de acá ya voy a borrarlo. Partiendo de esta matriz, lo que vamos a hacer es, a cada una de las filas, por ejemplo, a la primera fila voy a dividirlo entre la masa generalizada 1. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer. Esta es la fórmula. Voy a necesitar entonces este valor. Pero me estoy olvidando, acá es la raíz, entre la raíz del valor de la masa generalizada 1. Y así, a la segunda columna, sobre el 2 y luego sobre la raíz cuadrada de 3. Porque, como ya hemos indicado, la masa generalizada, esta de acá que hemos obtenido, ya no es piso por piso, sino es modo 1, modo 2, modo 3. Esto acá también se puede reiterar por este lado. Bien, está referido a los modos. Es la razón por la cual entonces a todo este vector, a todo el primer vector propio que corresponde al modo 1, lo voy a dividir entre la raíz cuadrada de la masa generalizada del modo 1. Cuando paso a la 3 hago lo mismo. Bien, y estos son los datos que deberían ustedes obtener. Vamos a ampliarlo. Y ya tendríamos, entonces, fíjense que yo he copiado por acá, he jalado los resultados de la masa generalizada para que sea un poco más rápido de hacer. Acá tenemos del 79 y lo mismo del 292. A cada uno de los vectores propios, a cada columna lo he dividido. Acá, por ejemplo, ustedes pueden observar en el modo 1, es el vector propio, que lo tengo más acá, es este de acá, es el primer término entre la raíz cuadrada de 0,56. El siguiente es lo mismo, siempre la raíz cuadrada de 0,56 se mantiene. Bien, y así pasamos para la columna 2 también, al vector propio inicial sobre la raíz cuadrada, en este caso de 0,79. Y así hasta completar para el modo 3. De esta forma, lo que nosotros estaríamos encontrando es vectores propios para que la masa generalizada sea una matriz identidad. Bien, para que sea una matriz identidad. Y esto hay que comprobarlo. Bien, para la comprobación lo que se tiene que hacer es, repetimos el cálculo de la carga generalizada, del factor de participación modal
y de la masa generalizada y por último también de la masa modal. Bien, entonces esos cálculos se tienen que hacer ya para este nuevo set de vectores propios, ya no para el inicial que era este de acá, cuando en el techo valían unos, sino para estos valores. Hay que adaptar entonces cada una de estas fórmulas, principalmente la carga generalizada y la masa generalizada, al nuevo valor. Bien, entonces, una vez hecho esto, voy a darles un tiempo para que puedan ustedes desarrollar los cálculos y para que también lo indiquen cuánto sale. Simplemente lo que tendrían que hacer es copiar todas las fórmulas anteriores, la copian y modifican los vectores de participación modal o la matriz de vectores propios, perdón. Bien, entonces vamos a voy a darles un tiempo estimado, unos 10 minutos para que puedan ustedes obtener entonces estos resultados y vamos a comentar en qué consiste lo que estamos apreciando. Bien, ya lo tengo por acá. En una hoja de cálculo entonces, empiecen con estos datos, pero esto se supone que ustedes ya lo tienen de la clase pasada, ¿bien? Si fuera posible, voy a tomarle una captura. Para ver el proceso de análisis. Y ahora lo pegamos por acá para tenerlo prácticamente todo en uno solo. Bien, entonces, acá ustedes están viendo la matriz de vectores propios inicial. Voy a colocarle para que se diferencie con un marco. Bien, entonces a cada uno de estos valores, ustedes lo que tienen que hacer es dividirlos, como hemos indicado, entre la raíz cuadrada de la masa generalizada, ya sea del 1, del 2, del 3. Una vez hecho esto, vuelvan a recalcular la carga generalizada, la masa generalizada, factor de participación modal y la masa modal para tener todo este resumen. Bien. Bueno, entonces voy a darles un tiempo para que puedan hacer esta parte y luego continuamos. Si tienen alguna duda, me lo indica. Ahora sí, voy a dejarles la pantalla compartida y traten de avanzar esta parte. Mientras vamos aprovechando para pasar también lista. Prenden sus micrófonos. Aliaga en Guevara. Presente. Bazán Bernuy. Presente. Bazán Bernuy. Becerra Guevara. Presente. Bejarano Cuicapusa. Presente, ingeniero. Benavides Bendezú. Presente, ingeniero. Cabrera Barrio Nuevo. Casusol Ortega. Bueno, pero presente está Cabrera. Casusol Ortega. Presente. Chaconchero. Presente. Collante Rafael. Presente. Cordero Marquina. Presente, ingeniero. Ecoña Berrú. Ecoña. Presente, Estela Alarcón. Bueno, Estela Alarcón. Presente, ingeniero. Presente. Flores Gamero. Flores Gamero. Flores Zamora. Flores Zamora. Japay Picón. Presente, ingeniero. Lizana Guamán.
Presente, ingeniero. Loaiza Helguera. Loaiza está. Traten de prender sus audios. Martínez Rojas. Presente, profesor. Meneses Arabia. Presente, profesor. Monago Barrientos. Presente, Monago. Paco Obregón. Paco presente, profesor. Pareja Arestegui. Presente, profesor. Polanco Díaz. Presente, profesor. Puma Guisado. Puma. Presente. Ruiz Misari. Presente, profesor. ¿Ustedes Puma o Ruiz Misari? Puma. Ruiz Misari. Ruiz. Sánchez Sandoval. Presente, profesor. Sánchez. Sardón Guevara. Dijo que no iba a poder asistir a clase. Presente, profesor. A ver, espérense un momento. O sea, usted es Sardón, ¿no? Sardón Sí, sí, Sardón presente. Sobrado. Sobrado Escobar. Presente, profesor. Velázquez está. Segarra Flores. Presente, profesor. Ya, a ver, Andrés, me indicabas que Ruiz Misari te había indicado que no iba a asistir. Sí, me dijo que le envió un correo a usted y que igual usted le dijo que me avisara. No, sí, pero digamos, si en caso van a faltar algo para que te avisen a ti. Bien, porque yo el correo ni siquiera pues voy a abrirlo durante toda la clase, ¿no? Así que eso es mejor que te lo indique. Pero bueno, entonces estarían faltando solamente Flores Gamero y Flores Zamora. Profesor, Flores Gamero presente. Solo que tenía un problema con mi audio. ¿Escucha? A ver, ustedes, Flores Zamora, ¿no? Flores Gamero. Flores Gamero. Gamero. Ya, entonces solamente Sí, Flores Zamora está ausente. Bien, traten de avanzar entonces esta parte, traten de tener estos resultados para comentar lo que viene. Ustedes, por si acaso, ya tienen los vectores propios. También tienen fórmulas, la carga generalizada, la masa generalizada, ¿no? Hemos llegado a calcular también factores de participación modal y incluso se les había indicado que vayan avanzando, ¿no? Son solamente fórmulas porque al final no hay nada más que hacer. Son multiplicaciones de matrices, eso ustedes les han enseñado pues desde cursos básicos, incluso desde colegio, ¿no? Entonces, si uno tiene la fórmula, uno lo que tiene que hacer es simplemente calcularlo. No hay más pasos para dar. En la solución manual, lo que uno hace es plantear L es igual a tanto, la fórmula, y sale tanto, ¿no? El que desea también puede hacerlo todo esto de manera manual. Eso vamos a verlo la siguiente semana con ustedes, o mientras van avanzando. A ver, voy a ver si por acá tengo un archivo para poder apreciar este cálculo. Bueno, no me va a permitir. Me indican cuando tengan entonces el resultado de los 4 indicadores: la carga generalizada, la masa generalizada, el factor de participación modal y luego la masa modal.
Sí, Omar. Profesor, buenos días. Una consulta. ¿Podría poner la fórmula de masa generalizada? Porque hasta hace un momento creí que estaba completamente a la par con en cuanto a resultados. No, no, arriba. Esta es Ah, pues la masa generalizada. O tú quieres de esta me refiero a del inicial. esa, Es sí, esta de porque acá. ya, es que es raro porque recuerdo que hasta la clase pasada me salía todo exactamente igual, pero ahora varía un poco. Puede que varíe un poco porque yo estoy usando, digamos, los datos que tengo. Bien, estos de acá están trabajados con todas las cifras. Ahora, si alguien ha hecho alguna variación por ahí, puede que haya algún cambio. Bien, pero debería darnos más o menos en este orden. Tampoco es que va a cambiar Sí, demasiado. sí, de todas formas está cerca a esos resultados. Ujú, claro. Ok. Lo que ustedes tienen que notar es que solamente hay valores en la diagonal principal, porque fuera son prácticamente ceros. Son valores bastante pequeños. Incluso si saldrían 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, son pequeños, tienden a cero. Esto es por concepto justamente del cuando se premultiplica y se multiplica por matrices que son ortogonales. Es lo que sucede y es lo que estamos viendo acá. Si yo le pido, por ejemplo, al Excel que me dé con menos dígitos, fíjense, entonces ya tengo esos valores con cero, ¿no? Pero yo lo he mantenido para que ustedes vean el orden de los valores iniciales que salen. 10 a la menos 16 y así. Ustedes puede que les salga también con 10 a la menos 5, a la menos 6. Eso dependerá de la precisión con la que ustedes hayan trabajado. Una vez que ustedes tengan esta masa generalizada, se calcula el factor de participación modal, la masa modal. Pero estos son para la primera normalización, cuando en el techo valen 1. Ahora estamos viendo cómo puede que nos pidan también una normalización para que la masa generalizada valga 1 y les he comentado cuál es el proceso. Bien, avancen entonces con esto y cualquier duda cuando ya tengan este resultado me lo indican para poder ir avanzando. Ingeniero, disculpe una consulta. Sí, dígame. Después de haber determinado la matriz de vectores propios, la que está a la izquierda en la parte superior, la matriz generalizada, esa sí me sale, pero luego para obtener la matriz identidad, ¿cuál era el procedimiento? Disculpe. La matriz identidad, a qué te refieres con matriz identidad? La matriz generalizada, la primera, la que resulta de dividir las raíces, la que está a la izquierda en la parte superior. A ver,
¿Esta es de ¿Esa? acá? Ajá. Sí, Ya. esa matriz ya la A ver, obtuve. ya. Y A ver, quería saber, vamos a empezar nuevamente. Ustedes tienen estos vectores propios que hemos normalizado para 1. Con estos vectores propios, con esta matriz, hemos calculado la carga generalizada, masa generalizada, factor de participación modal, la masa modal. Bien, hemos hecho un primer análisis. Acá acaba todo. Pero entonces ahora alguien nos pide, usted cambie la matriz de vectores propios a otros valores, tal que la matriz generalizada nos valga igual a 1. Bien, y eso, ¿cómo se hace? Simplemente lo que nos dicen es, a cada una de estas columnas voy a dividirlo. A la primera, a todos, entre la raíz cuadrada de la masa generalizada del modo 1, a la segunda del modo 2, a la tercera del modo 3. ¿Y esto de dónde se obtiene? Que ustedes pueden observar. Del cálculo previo, para el modo 1 nos había salido 0,56. Para el segundo, 0,79 y así. Ahí tienen entonces esos valores. Es simplemente la división acá, fíjense. 0,54 que era, o en otras palabras, 0,42945 entre raíz de 0,56 y así. Acá cambia, pero para la segunda masa generalizada. Y de esa forma se obtiene esto de acá. Una vez que obtengan estos valores, hay que repetir los cálculos. Carga generalizada, masa generalizada, factor de participación modal, la masa modal, pero para esta nueva matriz. sí, ya me quedó claro, profesor. Muchas gracias. Uh-huh. Bueno, acá Omar nos dice que le sale 0,93. Bueno, tú en pantalla, Omar, tienes los valores, ¿sí? Te está saliendo, pues, prácticamente igual. Continúa simplemente con los cálculos. Como se supone ustedes ya tienen los cálculos previos, es que lo único que tienen que hacer es reiterar nuevamente todo, simplemente cambiando a esa nueva matriz de vectores propios. Ustedes están viendo los resultados finales en la pantalla. Tiene que salirles eso. Bien, voy a darles algunos minutos más para poder continuar. Profesor, una consulta. La masa total debe coincidir con la suma de la matriz de masas, ¿no? A ver, la masa total debe coincidir con... No, ¿a qué te refieres? En la parte Con de masa modal. No necesariamente tiene que ser igual. Ahí está. Tú a lo Porque a que mí te me sale refieres es que 0,96. cuando tú calculas esto, me dices que te sale distinto, Sí. ¿no? Bueno, cuando uno hace este cálculo, se supone que estamos usando 3 formas de modo. Este edificio, hemos indicado, ya que la matriz de rigidez es de 3 por 3, solamente yo puedo obtener 3 formas de modo, como máximo, no puedo obtener más. Entonces, si estoy usando las 3 formas de modo, la sumatoria de la masa total debería ser igual a la masa total. ¿Bien? Esta de acá debería ser igual a la sumatoria de la masa total. La masa total es esa masa inicial del edificio. Ahora, si no coincide, puede ser por algún redondeo. Puede ser por algún redondeo. Ahí ya. Está bien. Bien, porque yo acá, por ejemplo, yo estoy usando pues todas las cifras en el Excel, ¿no? Es por eso que me está saliendo igual. Pero ustedes si hacen un cálculo manual van a empezar a hacer redondeos. Esos redondeos le quita precisión y puede que no salga completamente igual.
puede salir un poco mayor o un poco menor, no hay ningún problema, con tal que todo el proceso sea el correcto. Pero a los que están haciendo en Excel sí debería salirles prácticamente el mismo. Ahora también me parece que en este cálculo, creo que el valor de G que yo estoy usando, fíjense, es de 981. Creo que el cálculo previo que nosotros hemos hecho era con 1000. Bien, a ver, voy a cambiarle acá a 1000. A ver si por ahí se ajusta un poco más a los resultados que teníamos la clase pasada. Bien. Pero yo supongo que no va a cambiar casi en mucho. Acá ustedes tienen los vectores propios. Bien. Entonces estos son, por decirlo de alguna forma, los nuevos, pero casi no ha cambiado nada. Y acá tienen ustedes el cálculo. Y como su compañero dice, a él le salía 0.96 porque yo he usado para el que les estaba presentando era con 981 para la gravedad en centímetros sobre segundos al cuadrado. Si usamos con 1000 nos sale justamente el 0.96, ¿no? Ahí simplemente era la diferencia. Bueno, para no perder también mucho el tiempo, porque si no, nos va a faltar para la parte final. Ya tenemos, entonces, los resultados que hemos estado esperando. Y vamos a comentar esta parte. Bien, el resto que no haya podido encontrar el resultado, traten de hacerlo. Lo que acabamos de ver es entonces el cálculo con un nuevo vector propio. Bien, con un nuevo vector propio, con nuevos valores. Porque ahora nos han pedido que la masa generalizada valga 1 en toda la diagonal. Y de este proceso lo que estamos observando nosotros es que he encontrado nuevos valores de phi. Bien, he encontrado nuevos valores de phi. Y cuando recalculo todo, podemos darnos cuenta cómo la masa generalizada ahora vale igual a 1. He cumplido con el objetivo. Entonces, este es el proceso correcto para poder hacer esta normalización. A veces, entonces, nos pueden pedir trabajar ustedes con un vector propio para obtener una masa generalizada de 1, o nos pueden pedir directamente usted calcule con un vector propio para que en el techo valga 1, que es lo que hemos visto previamente. Bien. Entonces, para hacer estos cálculos, se hace con el vector propio, con la matriz que me están pidiendo. Lo que podemos notar es, vamos a hacer una comparativa. Lo que ustedes pueden observar es que la carga generalizada, la masa generalizada y hasta el factor de participación modal son distintos. Son distintos. Pero la masa modal es la misma. La masa modal es la misma. Entonces, el resultado final, cuando nosotros usemos estos la siguiente semana, ya para hacer un análisis modal de respuesta espectral, el resultado final, incluyendo el terremoto, no tiene por qué cambiar. Pero lo que estamos viendo es que la carga generalizada, la masa y el factor de participación modal depende de cómo nosotros hayamos normalizado el vector propio. ¿Bien? Depende de esto. Ahora, ¿cuál de los vectores propios usar? Eso depende de lo que se les pida. Realmente se puede usar cualquiera. Bien, se puede usar cualquiera. Si no se les dice nada, usen ustedes el que más fácil pueden llegar a calcular, porque para yo evaluar, por ejemplo, esta matriz de vectores propios, para que me salga una matriz identidad para la masa generalizada, tengo que hacer un proceso adicional. Bien, un proceso adicional. Pero también sé que al hacer este proceso adicional, automáticamente la masa generalizada, todos se vuelven iguales a 1. Acá, yo con el otro grupo que hicimos hoy día, también les hacía el ejemplo. Puede que a mí me digan, usted calcule un vector propio, una matriz de vectores propios, donde que en el modo 1, en el techo, en el primer piso valga 1. En el modo 2, que en el piso 2 valga 2, 1.
y en el techo que valga 1. También yo puedo hacer esto de acá. Bien, yo si quisiera uso esta matriz. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Copio y lo voy a pegar acá para no estar haciendo nuevos cálculos. Fíjense que los parámetros, la masa generalizada sigue siendo diagonal, pero ya cambió con todos los parámetros. Pero lo que no cambia es la masa modal. La masa modal sigue siendo la misma, independientemente de cómo esté normalizada entonces la matriz de vectores propios. Voy a retornarlo para que sea igual. Bien, ya tenemos entonces acá el resultado. Hay una forma también que no lo hemos hecho todavía con ustedes para poder evaluar la carga generalizada, la masa generalizada, pero sin hacer esta multiplicación de matrices. Bien, sin hacer esta multiplicación de matrices. Esto puede ser importante para el caso del examen, porque en un examen pasado, previo, por ejemplo, se les puso a analizar un edificio de 5 pisos, 6 pisos, pero no se les pedía hacer el cálculo de valores y vectores propios, porque hacer pues ya, digamos, este proceso de cálculo inicial en de 3×3 hemos usado nosotros un método simplificado, pero ya un edificio de 6 pisos sería inabordable que se les pida a ustedes en un examen. Pero entonces ya nos daban toda la información del análisis modal y había que completar, por ejemplo, cómo calcular el factor de participación modal solamente del primer modo o solamente del segundo modo. Entonces, también esta información de todo el vector propio no estaba completa. No nos daban para, si era un edificio de 6 pisos, no nos daban para 6 modos y para los 6 pisos. Solamente nos daban o del modo 1, del modo 2 o del modo 3. Eso también puede ser. Una forma como llegar a calcular esto, lo voy a hacer por acá. Voy a adicionar algunas filas. Para esto, lo que podríamos decir es que acá hay una fórmula, ¿bien? Una fórmula. Voy a calcular, por ejemplo, para el modo 1. Para el modo 1. ¿Cuál sería la fórmula? Primero necesito los valores de los phis. Phis, en este caso, sería del modo 1. Voy a copiarme los que ya tengo por acá. Estos de acá. Vamos a pegar también los pisos. Ya tendría entonces todos los phis. Bien. Voy a necesitar las masas en cada nivel. La masa del piso 1, a ver, vengo al inicial y la masa es 0,35. Y a ver, voy a hacer esta copiada para hacerlo más rápido. Tengo también entonces las masas de todos los pisos. Ahora, el siguiente paso va a ser calcular el valor de phi por las masas. Entonces, lo que estaríamos teniendo es esta multiplicación, la masa por phi. ¿Ya está? Bueno, esta es simplemente la masa, no sé por qué acá le he puesto 1, porque es la masa en cada piso. Ya tendría la primera multiplicación. Voy a calcular también las sumatorias, acá los totales. Esta sumatoria, fíjense que acabo de obtener, ¿a cuánto es igual? Es igual a la carga generalizada del modo 1. Es la misma. Es esta de acá. Y entonces, esta fórmula sería, si yo quiero calcular para el modo 1, simplemente todos los phis por las masas en cada nivel. La multiplicación y la sumatoria viene a ser la carga generalizada porque es para el modo 1, porque estoy trabajando solamente en el modo 1. Solamente en el modo 1. Bien, ya tendríamos entonces acá L igual a 0,69, la sumatoria. Ahora, lo que voy a hacer es esta otra operación. Todos los phis los voy a elevar al cuadrado y luego por la masa.
Entonces, el primer phi, todo esto al cuadrado por la masa. Tengo estos valores y ahora voy a hacer la sumatoria. Esta sumatoria, ¿cuánto nos da? Fíjense por acá. La masa generalizada era 0,54. Ya tengo entonces acá los valores. Podría ser entonces quizá un resumen. El factor de participación para el modo 1 vale y copio o hago nuevamente la sumatoria. Bien. Luego, la masa generalizada tiene que ser con el asterisco. Nuevamente para el modo 1, copio este de acá al 0,54. Fíjense que entonces, esto yo, si quisiera, puedo hacerlo por modo. Y también, como ya les he mencionado, imagínense que a mí no me pidan que no sea necesario todos los factores, masas generalizadas para el modo 2, modo 3. Solamente me pidan el modo 1. El que desea lo puede hacer con esta tablita. ¿Bien? Porque como ya les había indicado, en un examen pasado, que les estaremos mostrando cuando hagamos ya ejemplos del análisis modal de respuesta espectral, se pedía analizar un edificio de 6 y 5 pisos, pero solamente el modo 1, el modo 2, había que calcular el factor de participación modal. Y esto se hacía así simplemente. Porque si ustedes solamente piensan que esto, la única manera es hacerlo de forma matricial, nunca van a llegar a este resultado, porque primero no se les daba todo el juego de vectores propios para todos los modos, igual al número de pisos de un edificio. Solamente se daba el modo 1 y el modo 2. ¿Bien? Y entonces ahora podríamos llegar a calcular, no, yo acá estoy mal, van a disculparme, este no es el factor de participación modal, sino la carga generalizada. Entonces, ahora sí, si yo quisiera también puedo calcular esta división, que hemos indicado que esto está mal porque esta notación está mal porque no hay división entre matrices, pero como estoy usando valores discretos lo puedo hacer. Si hago esta división, obtengo el factor de participación modal. Ahora sí, factor de participación modal. 1,25. Me sale también igual a 1,25. Bien. Y el que desea la masa modal, la masa en el modo 1, como estamos observando por acá, es la masa generalizada por el factor de participación al cuadrado. También nos está saliendo, o debería salirnos prácticamente igual, pero a ver, ¿por qué no nos ha salido? Ah, es que acá este es al cuadrado. Ahora sí, ¿no? También no. A ver, esto es todo esto al cuadrado. Ahora sí, fíjense que la masa generalizada en el modo 1 nos sale igual. Esto, claro que hay que entender que esta forma de cálculo toma tiempo, porque debo empezar a discretizar modo por modo y hacer todo este proceso. Si uno conoce el uso de sus calculadoras, directamente, si también tenemos todos los valores completos, podemos hacerlo así, más rápido. Bien, digamos con matrices, todo es más rápido con matrices. Cuando ustedes tienen un programa con el MATLAB y demás, todo esto sale pues rápido con matrices. Pero si quieren hacer un cálculo manual donde no tengan la información completa, pueden hacerlo así. Pero nuevamente, esto es solamente para el modo 1. Hay que calcular modo 2, modo 3. Y a completar todas esas tablas es un tanto más engorroso. Bien, entonces con esto estaríamos prácticamente finalizando lo que es el análisis modal en pórticos planos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, entonces hemos visto, estamos finalizando toda esta semana en cómo se hace un análisis modal. El análisis modal es el comportamiento en vibración libre para edificios. Ya va analizando varios grados de libertad. El hecho que haya varios niveles con distintas masas concentradas hace que la masa pues tenga diversos comportamientos. A veces todos en positivo, algunos en positivo, negativo y demás. Porque al final lo que a nosotros nos interesa es cubrir ese aspecto de resonancia para el fenómeno sísmico. La carga sísmica tiene muchos
muchas ondas, muchas cargas armónicas. Entonces, de todo ese conjunto de cargas armónicas, lo que nos interesa principalmente son las que van a entrar en resonancia con el edificio. Y las que entran en resonancia con el edificio son los que tienen la misma frecuencia circular, el mismo periodo del edificio. Bien, bueno, vamos a pasar entonces a desarrollar análisis modales, pero con el octave. Ustedes saben que como usuarios o como alumnos de la universidad tienen la facilidad de optar por una licencia en MATLAB. Supongo que esto en los cursos de análisis numérico ya les hayan indicado, incluso quizá ya tienen sus cuentas en MATLAB. Pero una alternativa al MATLAB es el uso del octave. Yo el ejemplo que voy a mostrarles es con el octave, pero el que tiene MATLAB instalado también lo puede hacer. No hay ningún problema. Voy a abrir el octave porque yo en esta máquina no tengo instalado el MATLAB. Este es el octave. Va a trabajar casi igual que el MATLAB. Deben descargar ustedes unos archivos que les he subido que están en la parte práctica y se denomina clase práctica 10, análisis modal octave. Bien, cuando descargan les va a salir este directorio. Les sale este directorio. De este directorio, tal como ustedes están observando, cuando descompriman el archivo va a aparecer así. A ver, no sé por qué. Va a salirles de esta forma. Todos los archivos que empiezan con CING civil, el primero dirá 01 y el otro 02. Para que no tengan problemas con el MATLAB, para los que tengan MATLAB, quítenle el 01 y el guión abajo, que empiecen con CING civil. Bien, que empiecen con CING civil. Voy a darles algunos minutos para que puedan abrir el MATLAB o los que tienen Octave, el Octave, y puedan descargar y descomprimir estos archivos.
Bueno, entonces supongo que ya todos tienen el MATLAB o el Octave abierto, los archivos descomprimidos. En el MATLAB, y bueno, y también en el Octave, hay que abrir la ruta donde están guardados, donde ya han descargado todos los archivos. En este caso yo lo tengo acá. Bien, copiamos y en el navegador del MATLAB o del Octave pegamos donde está la ruta. Control C, Control V, y acá me aparece entonces los archivos que vamos a utilizar. Primero, vamos a hacer un análisis con pórticos planos. Abrimos el que dice CING Civil Modal Pórticos Planos. Doble clic. Tanto en MATLAB como en el Octave sale esto de acá. Son software, son programas que actúan bastante, digamos, son bastante similares. Ya tendría entonces el script. Ese es el nombre que reciben lo que programamos nosotros en el MATLAB o en el Octave. En el de pórticos planos vamos a resolver el ejemplo que hemos definido, que es este de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es crear dos archivos de texto que ya están acá, que ya les he compartido. Uno que corresponde a la matriz de masas y el otro va a corresponder a la matriz de rigidez. Bien, acá tenemos entonces los valores. Pueden ustedes usar lo que hemos visto en clases. Y de hecho son los mismos. Voy a cambiarle, por ejemplo, a la matriz de masas que tenemos en centímetros. Bien, entonces en centímetros, esto de acá, Control C, Control V. Ya tengo la matriz de masas. La matriz de rigidez. Esta matriz de rigidez en este momento está en toneladas metro. Fíjense que yo he juntado por acá unidades, ¿no? Mejor todo lo... a ver, estos datos tendrían que multiplicarse tal vez por 100 para que sean toneladas centímetros, ¿bien? Porque mis unidades de masa están así, toneladas, segundos al cuadrado, centímetros. Voy a hacerle una corrección. Entonces acá, la rigidez en toneladas centímetros sería simplemente entre 100. El primero, 680, 650 y luego 560. Bien, lo que estoy haciendo es convertir ahora en toneladas centímetros. Ahora sí. Entonces, tengo la matriz de rigidez por acá, elaborada, como hemos hecho en clases. Esta es la de masas, esta es de rigidez y lo pego. Ya está, ya tengo las dos. Esto pueden ustedes hacer entonces para cualquier número o para cualquier tamaño de matriz que tengan, no solamente de 3×3, porque este software o esta programación que hice ya captura cualquier cantidad de grados de libertad, pero solamente para pórticos planos. Luego haremos lo mismo para el pseudo tridimensional. Entonces, lo primero que me piden acá es, lo que ustedes tienen que completar es esta primera parte. En esta primera parte, primero, hay que indicarle al programa dónde tengo guardada la matriz de masas y la matriz de rigidez. Está en este directorio. Entonces, vengo por acá, lo copio y por acá sustituimos toda esta dirección. Control V, ya está. Ya tengo entonces copiado el directorio. Luego, me dice cuál es el nombre de la matriz de masas y de la matriz de rigidez. Como hemos indicado, estas de acá las he definido, las hemos modificado, ya están guardadas. Son archivos TXT, son de texto. Son de texto. Bien. Luego, me piden el número de pisos, pero el número de pisos realmente no es tan importante en este cálculo. Creo que incluso ni está solamente para un dibujo, para hacer el dibujo. Bien, entonces las alturas de los pisos. Primer piso 4 metros, luego 3,5, 3,5. El número de pisos. Realmente el número de pisos se hubiera podido hacer un cálculo ya calculando la longitud de cuántas alturas de piso. Pero eso ya lo dejamos por un momento. Bien. Y acá tenemos 3 opciones para poder hacer los cálculos. El primero es sin escalado. Quiere decir que vamos a dejar que el programa calcule los vectores propios principalmente porque
los valores propios no cambian, no dependen de la forma de normalización, porque es una propiedad dinámica del edificio, no tiene por qué cambiar el periodo. Bien, lo que sí cambia es entonces los parámetros modales que hemos indicado, en el caso que el escalado sea distinto. Entonces, en el primero es simplemente decir al programa, yo no quiero que lo escales, simplemente dame los resultados como tú has obtenido. El 1 es cuando le pido al programa que los resultados me den para que en el techo valga 1, lo que hemos hecho en clases. Y el 2 es para que la masa generalizada sea una matriz identidad. Vamos a usar con el primero. Y eso es todo. Corremos. Y si no hay ningún inconveniente, si no hay ninguna falla, vamos a revisar, por ejemplo, acá en el Octave, la ventana de comandos y no tiene que haber ninguna advertencia. El MATLAB sale también en otra ventana. Bien. Y por acá me hace este dibujo. Donde estoy viendo yo el comportamiento en el azul, bueno, voy a activarle. Para los que estén haciendo en MATLAB, fíjense, esta línea entre el 80 y el 82 tiene que estar comentado para los que estén usando el MATLAB, porque si no les va a dar cierto tipo de advertencia, cierto tipo de error. Bien, pero como yo lo he graficado en el Octave, le quito los porcentajes y voy a usarlo. Nuevamente lo corro. Y vamos a ver por qué nos ha salido ese inconveniente. Nuevamente, ya está. No hay ningún problema, no hay ninguna advertencia y estos son los resultados. Todos los desplazamientos empiezan en 1. Y estamos viendo luego para los segundos niveles, para los primeros niveles y cuánto vale pues en la base, ¿no? Estos trazados son los resultados del vector phi, pero están normalizados para que en el techo valga 1. Ahora vamos a ver los resultados. Para los resultados acá tenemos el listado. Tenemos, por ejemplo, la matriz de valores propios. Los valores propios que hemos nosotros elaborado, que hemos calculado, nos daban de este cálculo, los valores propios son, aquí ustedes los pueden ver, ¿no? Pero acá hay algún inconveniente en el cálculo. Hay alguno que no está aceptando. Acá si ustedes se pueden dar cuenta, uno de esos acá, también en la clase pasada habíamos hecho ese cambio, sino que este archivo no lo tengo todavía yo completamente definido. A ver, este es, acá en la matriz de rigidez. Este es el que está mal, fíjense. Este debería ser simplemente, es que acá no he trabajado con la fórmula correcta, ahora sí. Entonces tengo que cambiar también la matriz de rigidez acá. Esta de acá está mal. Está con un 56.000. Bien, ahora sí, ya está todo conforme y vuelvo a correr. Bien, entonces ahí ustedes están observando el gráfico de resultados, modo por modo, ya hemos hablado. Y nuevamente le pido que me muestre. Acá tenemos la matriz de valores propios. Los valores propios los hemos calculado nosotros uno por uno, pero realmente son una matriz, es una matriz. El primero nos sale 423, luego 2916 y luego 6170. A nosotros en el cálculo, y eso lo hemos hecho el martes, nos salían los valores propios que están acá. 423, 2919, 6170. Fíjense que nos ha salido pues prácticamente el mismo, ¿no? Estos son los valores propios. Los valores propios le sacamos la raíz cuadrada, podemos calcular las frecuencias y las frecuencias son estas de acá. Primero, los periodos, por ejemplo. Acá tenemos, con un doble clic, abro los periodos, 0.30, 0.11, 0.08. Y a nosotros nos ha salido, bueno, acá me falta completar esta parte. Primero hemos hecho la raíz cuadrada de 423
para poder obtener las frecuencias, y luego los periodos son 2 por pi entre la frecuencia circular. Acá tenemos entonces las frecuencias circulares y luego tengo los periodos en segundos. Esto estoy adicionando a la hoja porque me estaba faltando. Ahora sí, para que se note también un poco más completo. Ustedes pueden darse cuenta entonces cuánto sale el periodo, cuánto sale la frecuencia. Principalmente el periodo 0.30, 0.11, 0.8, lo mismo nos está saliendo acá en el octave. Bien. Luego, entonces, ¿cuáles son los valores? ¿Cuál es la matriz de vectores propios? Acá tenemos. Todos los que empiezan con M son matrices y los que empiezan con V son vectores. La matriz de vectores propios. Normalizados para que en el techo valga 1, salen estos de acá. Estamos viendo, entonces, modo 1, modo 2, modo 3 y cuánto sale. Vamos a ver, voy a copiarlo y lo pego al Excel. A nosotros nos ha salido, acá ustedes pueden observar, nos han salido prácticamente lo mismo. Es lo mismo. ¿Bien? Es lo mismo. Solamente que estamos analizando, pero ya en MATLAB, en Octave. Luego hemos indicado que necesito la carga generalizada. Si quisiéramos verificar, aquí está la carga generalizada. 0.69 menos 0.25, 0.18. Y acá tenemos también 0.69, 0.25, 0.18. Bien. Luego, la masa generalizada tiene que ser 0.5478. La masa generalizada está por acá. 0.54, 0.78, 0.86. Y fuera, incluso algunos parámetros ya nos están indicando que son ceros. Bien. Esto por el concepto de masa generalizada. ¿Qué otra cosa más? Acá tenemos los factores de participación modal y luego la masa modal. Los factores de participación modal, acá los tenemos. Modal FPM, voy a ir cerrando algunos de estos resultados y me sale 1.25 menos 0.32, 0.06. Por acá, 1.25 menos 0.32, 0.66. Se dan cuenta que el cálculo manual es bastante rápido. Hemos hecho, yo acá los cálculos los he hecho en Excel y ustedes también supongo que lo tienen, algunos en Excel o de acuerdo, digamos, a los cálculos manuales que hayan desarrollado. Bien, entonces nos está saliendo igual porque es lo mismo, ¿no? A todos, tanto con programas, con Excel o manual, debería salirnos bastante cercano. Claro que estos programas están usando todas las cifras significativas, igual en Excel, pero debería acercarse por ahí. Y luego tenemos también la masa modal. A ver, ¿dónde lo tengo? Masa modal, aquí está. 0.86, 0.8, 0.12. Bien. Ya como hemos indicado, esta masa modal, luego es común presentarlo también como en porcentajes y también con un valor acumulado. Porque en la siguiente semana lo que vamos a ver nosotros es que para algunos cálculos nos pueden decir usar solamente el modo 1 o solamente el modo 2 o la suma de algunos modos. Entonces es necesario saber más o menos cuál es el porcentaje de masa que estoy usando en dicha selección. Entonces nos ha salido prácticamente igual. Este es simplemente para que ustedes se puedan dar cuenta cómo se pueden automatizar todos los cálculos. Vamos a hacer la siguiente opción. Hemos definido la masa generalizada o para que los desplazamientos en el techo valgan 1. Ahora voy a pedirle para que la normalización sea para que la masa generalizada valga una matriz identidad o 1. Le cambio a la opción 2, corremos. El gráfico ya no todos llegan o no todos empiezan en 1, sino ya ha cambiado y podemos ir pidiéndole los resultados. Pueden darse cuenta cómo los valores propios no cambian, no dependen de cómo se hayan normalizado. Pero lo que sí empieza a cambiar es la masa generalizada. Pero ahora fíjense, la masa generalizada hemos llegado a cumplir con ese objetivo para que ahora sea una masa diagonalizada y todos valen iguales a 1. Fuera
son bastante cercanos a cero, ¿no? Bien, pero la masa modal no cambia, la masa modal sigue siendo la misma. Lo que ustedes están viendo es entonces esta segunda parte, para que nos dé una masa generalizada igual a una masa identidad. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Bueno, ahora vamos a presentar el cálculo, pero ya para que tengan que avanzar con sus trabajos. Bien, con sus trabajos. Bueno, veo acá que ya hay muchos que se han desconectado. No sé a qué se debe. A ver, vamos a pasar nuevamente, creo que lista. Bien, porque fíjense ustedes mismos, si están solamente 21. Bien, vamos a volver a pasar lista, creo. Bueno, vamos a hacer un análisis ahora pseudo-tridimensional. Esto ya compete al trabajo final. Se les ha compartido también el que dice modal pseudo-tridimensional. Cuando se abre, nuevamente nos piden, yo tengo que tener una matriz de masas, una matriz de rigidez, entonces me pide dónde están almacenadas esas matrices. En el directorio que estamos acá analizando, yo les he compartido una matriz de masas y una matriz de rigidez pseudo-tridimensional. Estas son del ejemplo que hemos estado viendo nosotros desde la primera semana, ¿no? Hemos definido un ejemplo y nos ha ido sirviendo para ir avanzando poco a poco. Son esos valores. Entonces tienen ustedes que pegar del trabajo final los resultados adecuados. Le indicamos dónde están guardados estos archivos. Sustituyo entonces acá el directorio. Control C, Control V. Y acá ya es indiferente cómo ustedes hayan normalizado o cómo quieran trabajar. Simplemente vamos a usar tal como el programa nos lo indica, tal como el programa nos lo entrega. Bien, por eso sin escalado le coloco algún valor de 0. El número de pisos, pero acá hay que hacer ciertas aclaraciones. Nosotros hemos dicho que el factor o el vector R, que es el vector de arrastre, en pórticos planos estaba formado por puro unos, porque el grado de libertad que me interesa solamente pues era en dicha dirección. Pero ahora nuestros grados de libertad con los cuales hemos ensamblado nuestra matriz son así. Son de esta manera. Tenemos entonces de esta forma. Bien. Por lo tanto, ahora van a ustedes entender un poco el concepto justamente de esos valores R. En un edificio ya analizado en 3 dimensiones, tenemos esto de acá. Decimos entonces, yo tengo traslaciones en X, traslaciones en Y y rotaciones alrededor de Z. Bien, para cada uno de estos entonces yo tengo desplazamientos o simplemente en el primer piso X1. Luego tengo V's o Y1 y luego en Z o simplemente la rotación M1. Un sismo actúa tanto en X como en Y. Por lo tanto, entonces ahora el vector de arrastre sí, ustedes van a notar que tiene importancia. Tengo entonces un sismo en X, un sismo en Y y debo ensamblar el vector de arrastre que ahora va a ser incluso una matriz. Recuérdense de esto. Voy a tomar una captura para que nos sirva como guía. Con esto vamos a ensamblar entonces nuestro vector. Y digo, el R para el sismo en X, R para el sismo en Y y el R para el sismo en Z. En este caso, para el ensamblaje
Lo que yo debo hacer es considerar solamente los grados de libertad que me interesan. Para el sismo en X será unos donde tengo X y el resto los ensamblo con ceros. Bien. Ahora para el sismo en Y será 0, 1, 0, 0, 1, 0 y así. Y para el sismo en Z, si a mí me piden analizar en Z, este sería el orden. Ahora sí, ustedes pueden darse cuenta cómo queda un poco más claro ese concepto del vector de arrastre. Bien, del vector de arrastre. En pórticos planos todos eran unos porque solamente estamos analizando en una sola dirección, en la dirección principal del pórtico plano. Pero ahora en 3D, en pseudo tridimensionales, sí el vector ya no es un vector, sino es una matriz de arrastre. Y en nuestros cálculos, por ejemplo, la carga generalizada era igual a el factor o los valores, los vectores propios, la transpuesta por la masa generalizada, o por la masa, perdón, por R. Ahora R ya no es un solo vector, sino ya tiene 3 columnas. Todo esto se puede trabajar también de manera matricial para hacer los cálculos más rápidos. De esa manera está entonces ideado este script. El que desea puede hacer ya la revisión completa y está toda la programación. Y voy a correr para ver los resultados. Bien. Veo que no haya ningún error. Ya tendría mis resultados. Acá no vamos a ver ningún gráfico porque ya hacer un gráfico en 3 dimensiones sin mayor información es muy, digamos, pues ya no es tan importante. Bien, es más complejo también hacer la programación. Lo primero que estamos observando son los valores propios. Ahora son 9. La raíz cuadrada de estos me saldrán las frecuencias y luego puedo obtener también los periodos. Bien. Entonces hasta acá no hay nada de novedoso. Tengo acá también los periodos de vibración. Acá pueden observar los periodos de vibración. El primer modo, 0,35 y así va disminuyendo. Están ordenados. Bien. Vamos a ver la masa generalizada. La masa generalizada, fíjense que por defecto el octave, a pesar que yo no le he pedido que no haga ninguna normalización, está trabajando para que la masa generalizada sea una matriz identidad. Todos los valores nos han salido acá, es a 1. Bien. ¿Qué otra cosa es más? Acá en pantalla, bueno, acá tenemos el factor de participación modal. El factor de participación modal entonces depende, así como el factor R depende de la dirección de análisis del sismo. Entonces, la matriz de arrastre está ligado al factor de participación modal. Ahora nos da 3 columnas porque son 3 sismos los que estamos evaluando. También en la parte superior tienen la masa modal. La masa modal. Bien, la masa modal. Y vamos a centrarnos con el porcentaje de masa modal, que es esta otra tabla. Entonces, arriba tenemos la masa modal y acá abajo tenemos el porcentaje de masa participativa. Esta tabla es una de las más importantes porque podemos nosotros analizar, por ejemplo, acá tenemos modo por modo, del primer modo al modo 9. En el modo 1 podemos notar que el porcentaje de masa, bueno, en tanto por 1, es en la dirección Y. Hemos indicado que esto sería X, sismo en X, sismo en Y, sismo en Z. Entonces, el mayor porcentaje está referido a la dirección Y, porque los otros son casi 0. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, para el modo 2. Estamos excitando un 8%, casi un 9%. El modo 3 es con un mayor porcentaje en X. El modo 4, tenemos por acá el mayor porcentaje. El modo 5, aparentemente vuelve a ser en Y. Modo 6. Y así vamos viendo cómo estos porcentajes van cambiando.
Bien. Entonces, lo que podríamos decir nosotros es que el modo 1 es traslacional en Y, traslacional en Y, porque el mayor porcentaje es solamente en Y, es para el sismo en Y. El Z es un sismo rotacional. Lo mismo para el modo 2, es un traslacional en Y. El modo 3 es un traslacional, pero en X. El modo 4 es un rotacional en alrededor de Z. El modo 5 también entonces es un valor en Y y así. Esta es la caracterización de las formas de modo. Estamos caracterizando y ya sabemos entonces en qué dirección son más importantes. Por ejemplo, si yo tuviera la condición inicial en planta, yo podría decir, hay un porcentaje, por ejemplo, si el porcentaje más grande es en X, tendría un desplazamiento de la planta de esta forma. Bien, pero también a veces, imagínense que voy a cambiarle acá directamente, ¿cómo sería si yo tuviera este tipo de forma de modo? 22% en X, 5% en Y, incluso un 8% en Z. Los modos, entonces, no necesariamente tienen que ser solo en una dirección, pueden ser modos combinados. En este caso, si yo grafico la planta, digo, hay un desplazamiento importante en X, pero también hay un desplazamiento en Y, pero no es tan importante. Y por último, tengo una rotación alrededor de Z. Y el estado final podría ser este de acá, el de color negro. Bien, la situación final de ese modo 6, si nos hubiera salido de esa forma. Tendría entonces el modo 6, pero este es solamente en una planta. Habría que ver en todas las plantas, ¿no? En todas las plantas más o menos se tendrá este tipo de disposición. En una figura en 3D se puede apreciar un poco mejor y eso lo pueden hacer después en ETABS, en SAP 2000. Ya tendríamos entonces la caracterización de las formas de modo, que es un ítem importante en este tipo de análisis. Entonces ya para más adelante, cuando entremos a la parte final del curso, hablaremos un poco más acerca de los análisis pseudo-tridimensionales y de la aplicación. Por el momento deben darse cuenta que el factor de participación modal, la masa modal y demás están referidos a la dirección de un sismo. A la dirección de un sismo. Puede ser en X, puede ser en Y o puede ser un sismo rotacional. Bien, bueno, entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Eso es lo que hemos preparado para esta clase. Y traten entonces de hacer sus propios cálculos, pero ya completando el trabajo final. Bien, porque el ejemplo o en otras palabras, el análisis modal para el trabajo final ustedes ya lo tendrían completo, por si acaso. Con esa rutina que les he compartido pueden ya completar el informe. Lo único que tienen que incluir es o pasar en esos archivos de texto la matriz de masas, la matriz de rigidez, ya de la propuesta final, ¿no? Porque eso ya es la parte del análisis dinámico. Lo que sí tienen que hacer es el análisis de respuesta espectral, pero que eso lo vamos a ver la siguiente semana. Eso sí van a tener que avanzarlo en Excel o el que desea también puede continuar simplemente con el Octave o con el MATLAB. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Bueno, acá Chris indica, bueno, solamente para que está dándonos el agradecimiento, pero bueno, a ustedes también. No sé si tenga alguien, aparte de Chris, si tiene alguna consulta, alguna duda. Bueno, entonces yo lo que les recomiendo es que traten principalmente el de pórticos planos, empiecen a resolverlo pues a mano, entender cómo se hacen las multiplicaciones si van a utilizar ustedes con pura matrices. Y también la otra forma que era el cálculo manual, ¿no? Porque
probablemente en la práctica o en el examen venga a hacer, o viene de hecho, es hacer un análisis modal y un análisis de respuesta espectral. Bien, pero tienen que estar preparados a no solamente trabajar con matrices, porque al final eso se puede hacer en una hoja de Excel, ¿no? Entonces deben revisar también todas las fórmulas, cuál es el proceso de cálculo, porque de esa manera, si nos viene un análisis a la inversa, como ya les había indicado, nos pueden dar el resultado y nos hacen calcular algún parámetro inicial. Si nos viene un análisis de ese tipo, para estar todos también, para que ustedes estén preparados, ¿bien? Para que no les agarre por sorpresa. Bueno, entonces, esta clase ya no hay más para indicarles, además que ya nos falta también para dar por concluido. Como no hemos hecho un descanso tan intermedio, bueno, prácticamente ya podríamos finalizar. Bueno, entonces ya conmigo nos encontramos el siguiente martes para ver el análisis de respuesta espectral, que es la continuación de este análisis. Como siempre, darle las gracias por su participación y nos encontramos la siguiente semana. Buenas tardes con todos.